Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Feliz y bendecido jueves 12 de noviembre. Y hoy nos acogemos a la intercesión de San Josafat, obispo y mártir. Y el evangelio para este día está tomado del capítulo 17, versículos 20 al 25 de San Lucas. Al preguntarle a los fariseos ¿cuándo llegaría el reino de Dios?, le respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá vedlo aquí o allá, porque sabedlo bien, el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Habrá quien os diga: vedlo aquí, vedlo allá, pero no vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante que brilla en un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy nos habla del reino de Dios. Y para esto, reflexión, quiero hacer varias preguntas. Y con base en eso, construir esta sencilla reflexión. Primero, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el cielo, los ángeles, los santos, Jesús, María, Dios. No, el cielo no es el reino de Dios. El reino de Dios será la iglesia, es decir, la obra, la institución de Dios en el mundo. No, el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios será entonces la creación, el mundo, la obra de Dios, la obra de las manos de Dios, nosotros, las criaturas. No, el reino de Dios no es la creación, la tierra, la obra de Dios. El reino de Dios es Jesús mismo, su vida, su obra. Ese es el reino de Dios, la vida y obra de Jesús. Pero segunda pregunta, ¿dónde está el reino de Dios entonces? El reino de Dios no es un lugar. Para que haya lugar se necesitan dos cosas: tiempo y espacio. No podemos decir como el Evangelio lo dice, está allí o está acá. No es un lugar. Es decir, al no ser un lugar, tampoco es un bien material. El reino de Dios es un bien espiritual. ¿Dónde está entonces? Está en el interior del corazón de cada persona que acepta y recibe a Jesús como su Señor, es decir, como lo más importante, que acepta y recibe a Jesús como el camino, es decir, como la ruta a seguir y se deja guiar, que acepta y recibe a Jesús como la verdad, es decir, como la idea, la palabra a seguir, que acepta y recibe a Jesús como la vida, es decir, así como el aire para respirar, así como la comida para poder vivir, como lo más importante. Ahora, cuando llega ese reino de Dios, no hay que preocuparnos por la fecha, porque no hay que creer en falsas profecías que va a llegar el reino de Dios. Han salido muchas profecías sobre el reino de Dios que colocan fecha, tiempo para la venida, para la llegada de ese reino de Dios. El reino de Dios no tiene fecha. ¿Cuándo inicia? O mejor dicho, la fecha depende de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Ese inicio del reino de Dios depende de que cada uno de nosotros le abra el corazón y deje a Jesús ser el Señor, le abra el corazón al Señor y empiece a hacer su voluntad, le abra el corazón al Señor y empiece a obedecer sus mandamientos, le abra el corazón al Señor y empiece a orar de acuerdo a lo que Él quiere. Cuando Jesús empiece a ser el Señor de nuestra vida, cuando Jesús empiece a guiar nuestra vida,
cuando le demos oportunidad al Señor para que haga su voluntad en nosotros y empecemos a dejarnos guiar por su palabra, en ese momento empezará el reino de Dios a obrar en nosotros. Esa será la fecha de inicio del reino de Dios. O sea, la fecha la tienes tú, la tengo yo. Cuando empecemos a hacer a Jesús el Señor de nuestra vida, ese reino empezará a obrar en nosotros. Por lo tanto, ese reino de Dios nos toca construirlo, es decir, es una construcción constante. Jesús siembra el reino de Dios en nuestro corazón con la semilla de su palabra. Nosotros nos toca o tenemos que ser tierra buena para alimentar esa semilla, para cuidar esa semilla de su palabra, para proteger esa semilla de su palabra, para defender esa semilla de su palabra, para hacer crecer esa semilla de su palabra, y que esa semilla de su palabra sembrada en nuestro corazón como inicio del reino, entonces pueda dar frutos y pueda llegar a ser grande en nuestra vida. Feliz y bendecido jueves para todos. No olviden hacer una oración hoy por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.